vamos a hablar de este curso que, con la coyuntura que se vive, es uno de los cursos más solicitados que existe a nivel nacional, que es el manejo de los controladores de la gama lógica llamada los PLC. Hoy en la actualidad tenemos que realizar procesos de automatización en el cual, en algunos casos, ya no podemos hacer las mismas tareas que hacíamos. ¿Cuáles eran esas tareas? Era nosotros acercarnos, estar en contacto físico a veces con los clientes, pero cuando somos conocedores de lo que está sucediendo, la posibilidad de realizar ese tipo de tareas hoy en día es por eso que este curso que es electrónica industrial tiene el objetivo hacer combustión aparte de manejar de la gama Siemens, puede desarrollar plataformas CERN, plataformas de comunicación tanto en el servidor como en el usuario, tanto para combustión a distancia en todo caso, y eso es lo más fundamental que podemos plasmar en este. Para eso, contamos con estos equipos de la gama Siemens. Tenemos una serie de elementos en el cual nosotros podemos desarrollar un proceso pero sobre todo controlar estos procesos directamente utilizando un celular propiamente dicho, controlable a través de entonces podemos desarrollar plataformas ágiles en el cual nosotros podemos hacer empecemos de esta manera. El primer mes vamos a dedicarnos a los elementos periféricos de este sistema. ¿Ok? Vamos a hablar de los elementos periféricos. ¿Cuáles son esos elementos periféricos? La parte eléctrica, ustedes ya lo conocen, como son los contactores, relés térmicos y electromagnéticas. La parte neumática, también vamos a tocar esos temas. Por ejemplo, hay conceptos que tenemos que tener bien claros en ese aspecto. No hay que olvidar que bajo la normativa en que estamos viviendo, el Código Nacional de Electricidad, tomo 5 de utilización, es la fuente básica por el cual vamos a realizar los criterios para que yo pueda conectar estos dispositivos eléctricos a nuestro PLC. Entonces, ese es el punto culminante de este asunto, que utilizando las normas eléctricas y las normas que nos rigen los PLC, podamos realizar un proceso de instalación correctamente hecho. Eso es lo que nos vamos a dedicar a hacer este mes, la instalación del PLC, los elementos periféricos que acompañan a esto. Pero no solamente eso, sabemos que hay diferentes tipos de planos eléctricos de varias naturalezas, etcétera, etcétera. Entonces a veces tenemos la dificultad de cómo llevar estos sistemas eléctricos a electrónica. Y para eso vamos a realizar un proceso de conversión, utilizando para ello la lógica combinacional o la lógica secuencial. Utilizando esas dos lógicas vamos a realizar esos procesos de conversión. ¿Ve? Qué interesante. Entonces, de eso apuntamos el primer mes. En el segundo mes vamos a tratar a fondo, ahora sí, de lo que es el software que nos va a permitir a nosotros programarlo. Este software, muy bien, es el LogoSourceControl de la gama Siemens. Si se fijan bien en la pantalla, ahí tenemos una serie de controladores, todos ellos conectados con un cliente, muy bien, y este a su vez le va a brindar un servicio. Por ejemplo, en una planta industrial real, como tiene que ser,
Un controlador de la gama Siemens puede estar haciendo un proceso de agitación, una mezcla de una sustancia. En el otro controlador de la gama Siemens puede estar haciendo un proceso de automatismo neumático. En el otro controlador de la gama Siemens puede estar haciendo un proceso de diagnóstico de lo que le está pasando a una red eléctrica. Entonces, todas esas etapas son controladas y monitoreadas a través de nuestra computadora. Eso implica de que nuestro software tiene que haber una comunicación entre cada uno de ellos. Así que la comunicación se realiza a través de los elementos periféricos que se está observando. Ahora bien, yo puedo conectar a mis controladores de la gama Siemens una serie de dispositivos como pantallas HMI, pero lo más interesante, puedo conectar variadores de velocidad. Entonces, eso va a ser el tema del segundo mes. El segundo mes va a ser el manejo del controlador de la gama Siemens junto con nuestro variador de velocidad. Ni más que decir. ¿Qué variador de velocidad? Yaskawa. El variador de velocidad B1000. Muy bien, presentamos a nuestro Yaskawa, que está esperando en la cola. Muy bien, perfecto. Ahí está. Este es nuestro variador de velocidad Yaskawa. Es un variador de velocidad exquisito debido a que nos va a permitir controlar la velocidad del motor eléctrico, la inversión de giro, frenos dinámicos, pero sobre todo nos va a permitir hacer una comunicación con nuestro PLC. Gracias a esto vamos a nosotros tener que programar, ojo, virtualmente, nuestro gama de Siemens. Y este software me permite hacer ese tipo de comunicación, en el cual yo pueda entablar un diálogo entre mi variador de velocidad y mi PLC, y entre ellos mutuamente realizar esas comunicaciones. Pero ¿para qué me interesan las comunicaciones? Para hacer un proceso de automatismo. Esa es la finalidad del curso, que tú aprendas a manejar estos equipos de control, tanto en la parte electrónica y eléctrica, pero sobre todo un elemento agregado, los variadores de velocidad. ¿Ven? Esa es la función primordial de este segundo mes. Así que nosotros tenemos que encajar con claridad y tenemos que tener muy en cuenta que los variadores de velocidad me van a servir para eso. Hay técnicas de monitoreo, técnicas por el cual yo voy a poder observar cómo se va construyendo la onda a través del tiempo. Usted cree que no lo va a poder hacer de su casa, se equivoca. Sí lo va a poder hacer de su casa, ya que nosotros vamos a implementar un drive en el cual los ejercicios que usted vaya a desarrollar van a subir a ese espacio de memoria, y a través de ese espacio de memoria, como si fuera un cliente y un servidor, usted va a poder realizar una comunicación respectiva descargándolo para hacer las pruebas concretas. ¿Ok? Muy bien. Terminado esto, que es el segundo mes, viene nuestro tercer mes. ¿Qué cosas vamos a hacer en nuestro tercer mes? Mira lo que vamos a hacer. Podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, podríamos trabajar en esto que está acá, mira, observa. Ah, mira, un sistema escala. Yo puedo crear un diseño en el controlador de la gama Siemens y crear elementos virtuales, máquinas virtuales en el cual simulen procesos reales. Pero las simulaciones reales van a ser simulaciones tangibles, en el sentido de que los valores y las variables que van a intervenir van a ser lo más reales posible para que tengas una idea de cómo se trabaja en una planta industrial. Para eso trabajaremos con este programa, ¿okay?, que nos permita hacer este tipo de comunicación respectiva. Pero no es el único. También hay otros programas como el Factory, o un programa que también nos permita hacer este tipo de elementos. Ahí está. Ahí tenemos un programa en el cual, ¿okay?, que es el Xserbook, en el cual nos va a permitir crear el modelamiento virtual
de nuestra máquina de funcionamiento. El programa anterior también nos permitía hacer esto, pero tenemos que evolucionar dentro del proceso de automatismo. A ver, vamos a hacer una simulación, a ver, me causa curiosidad de cómo es este asunto. Mira, ahí está. ¿Lo ves? Muy bien. Se está viendo la simulación. Entonces, este tipo de simulación se está ejecutando gracias a que existe el controlador de la gama Siemens comunicándose en todo momento con esta plataforma Tedesco. Entonces, la idea es que nosotros aprendamos a manejar estas plataformas que están presentes en todo momento. Estos 3 meses, el primer mes me va a ofrecer el manejo de lo que es los elementos primitivos que forman a este mecanismo. Hay que conocerlo, hay que entender cómo funcionan estos elementos. Eléctrica, neumática y la parte de comunicación de los sistemas eléctricos y electrónicos utilizando la secuencial para llevar todos mis planos eléctricos a niveles es fundamental para eso. El segundo es el programa y el tercer mes, ¿qué vamos a hacer? Sistema SCADA. Pero solamente sistema SCADA con el controlador de Siemens. No, se equivoca. Observe lo que planteamos hacer lo siguiente. Nosotros lo que planteamos hacer lo siguiente, muy bien, es tratar de hacer una serie de aplicaciones reales que serán a nivel industrial. Muy bien, empecemos por tu casa. Por tu casa se necesita implementar una red domótica, red por el cual tu controlador de Siemens y tu equipo entabla una comunicación con los periféricos. Ese es el protocolo KNX, protocolo de comunicación propietario que es de la marca Siemens. ¿Ve? Ahí lo tenemos. Y esto es la parte interesante. No es cuestión de crear solamente SCADA. Tenemos que ejecutar lo que estamos haciendo. Yo quiero ver, yo quiero palpar, quiero interactuar, que mis tareas, mis proyectos que estoy ejecutando se van a realizar in situ. Y para ello vamos a hacer este tipo de comunicación. Sí, mira, vamos a hacer ese tipo de comunicación. Como les dije, nuestro celular, muy bien, ahí está, mira, nuestro celular, junto con el controlador de la gama Siemens, ahí está, mira, ahí está, muy bien, y junto con esto, muy bien, entonces, si combinamos nuestro router, ¿ok? Ahí está, mira, combinemos nuestro router, combinamos con nuestro gama de Siemens, ahí está, lo estamos viendo en nuestra cámara, muy bien, y nuestro celular, garantizamos un proceso de comunicación real y controlable desde tu propia casa. ¿Ve? Esa es la idea del manejo de estas herramientas. Muy bien. Entonces, es algo interesante lo que se nos plantea, lo que estamos planteando en este curso. Es una cuestión por el cual estamos haciendo un gran esfuerzo para que tú inviertas bien estos conocimientos y de esa manera lo ejecutes en la parte práctica, en la parte real. ¿Ve? Eso es lo concreto. Pero no es solamente eso lo que nos plantea Siemens. Siemens también nos plantea otra plataforma que es interesante.
vas a aprender a manejar los elementos periféricos, el proceso de conversión de un sistema eléctrico a un sistema electrónico, para que de esa manera tus conocimientos, tanto eléctrico, motores, incluido también, neumática y proceso de conversión, lo tengas bien definido. Para ello, vamos a hablar de los tipos de lógicas secuenciales, lógicas combinacionales, la lógica secuencial síncrona, la lógica secuencial síncrona, en general, ese tipo de fundamentos teóricos. La idea de todo este curso, en general, es lo siguiente, que cuando tú vayas a desarrollar un proceso de automatismo, tienes que debes plantear bajo qué lógica vas a realizar ese proceso de control. O sea, si yo quiero automatizar un proceso, cualquiera, para que ese proceso ingrese a este equipo electrónico, yo necesito primero plantear una lógica. ¿Cómo es esa lógica? ¿Es combinacional o es secuencial? Si es combinacional, el comportamiento de las salidas solamente depende del estado de la computación. Si vas a utilizar una lógica secuencial, esa lógica plantea dos elementos, lazos, lazo de representación y efecto memorial. Por eso, la lógica secuencial tiene dos clasificaciones. Una lógica secuencial que es asíncrona y una lógica secuencial que es síncrona. La lógica secuencial que es asíncrona solamente depende de la secuencia, mientras que la lógica secuencial síncrona dependerá del proceso que se da, el proceso que se da, los elementos externos que están influyendo en ese sistema. Y por eso la importancia que existe en esto que es la automatización. Y en el segundo mes vamos a tratar el tema de lo que es el controlador de la gama Siemens, el logo Soft Control, como elemento de programación, elemento por el cual tú vas a programar. Ah, me olvidaba. Para programar este equipo electrónico existen dos maneras de hacerlo. Te lo explico. ¿Ya definiste tu lógica de control? Muy bien. Ya definí mi lógica de control. ¿Qué significa mi lógica de control? Significa que ya definiste la manera como vas a pensar para programar este equipo. Pero para que esa idea, ese pensamiento ingrese al PLC, tú necesitas un lenguaje de programación. Así que el lenguaje de programación no es otra cosa más que el puente, el vínculo de comunicación entre la persona y el equipo electrónico. Ese es el lenguaje de programación. Así que para que tú te comuniques con el PLC, necesitas ese vínculo, un lenguaje de programación. Y lógicamente, como cualquier cosa en la vida, existen diferentes tipos de lenguaje. O sea, existirá lenguajes de programación que faciliten tu idea de control al PLC. O sea, lo que tú has pensado, existirán lenguajes que hagan que ese proceso sea más rápido o más lento. Por ejemplo, existe el lenguaje ladder, el lenguaje de bloques de propósito específico, lenguaje de instrucciones y lenguaje Grapset. Los cuatro lenguajes hacen lo mismo, graban el PLC, pero cada uno de ellos tiene particularidades que facilitan la manera como tú has implementado tu sistema de control. Entonces, en el segundo mes vamos a tocar ese tema, programar nuestro PLC, muy bien, pero justamente utilizando un lenguaje de programación. Pero también existe otra forma de programar. Sí, también existe. Y la otra manera de programar es a través
del panel frontal. Así que, por ejemplo, mira, estamos en una situación tal en que de repente no tienes una laptop, no tienes un cable de comunicación para programar un PLC, estás trabajando ahorita en este instante en una planta, entonces necesitas programar este equipo electrónico. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Entonces, primer punto, tengo que programar ese equipo electrónico. Para eso, presento lo siguiente. Uno, programo desde el panel